Saludos a todos. Estamos en el día 122, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, primera epístola Timoteo, capítulo 2 al 5. En el video anterior empezamos ya con la primera epístola a Timoteo, capítulo 1. Prosigamos ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La oración litúrgica, capítulo 2. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos con autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Compostura de las mujeres. Asimismo, que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engaño no fue Adán, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. El Episcopo, capítulo 3. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre todos los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Los diáconos. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero, sean sometidos a prueba y después, si son irreprensibles, sean diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos se han casado una sola vez
y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. La Iglesia y el ministerio de la piedad. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, y sin duda alguna grande es el ministerio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Capítulo 4. Los falsos doctores. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Capítulo 5. Los fieles en general. Al anciano no lo reprendas con dureza, sino exhórtalo como a un padre. A los jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madres, a los jóvenes como a hermanas, todo con toda pureza. Las viudas. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta.
Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda sea inscrita en el catálogo de las viudas, no tengan menos de 70 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarte en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando las asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya algunas se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Los presbíteros. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables repréndelos delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aún antes de que sean investigados. En cambio, los de otras lo son solamente después. Del mismo modo, las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Capítulo 6. Los esclavos. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que los sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Hasta aquí parte del capítulo 6, continuaremos en el siguiente video. Gracias a todos.